Mira, ven, cuando hablamos de la microbiología, ¿qué podemos decir? La microbiología es una rama de la biología. Básicamente ya es una especialidad de la microbiología, porque va a estudiar solamente los microorganismos. Microorganismos que utilizan diferentes tipos de medidas, ¿no? ¿Correcto? Que van, mira, ve, desde una medida tan sencilla como el centímetro hasta medidas más menores como los ámsterdam, ¿no? Nosotros estamos por acá, ve, por estas unidades, entre los nanómetros y los micrómetros, ¿ok? Un centímetro, ¿cuánto vale? Un ámsterdam, ¿cuánto vale? Es importante separar los valores. ¿Por qué? Porque puede ser que en el examen yo coloque, ¿no? En un laboratorio, un estudiante de enfermería está haciendo un análisis de muestra de orina y reporta, ¿no? Y reporta el hallazgo de un microorganismo con una unidad de 8 por 10 a la menos 6 nanómetros, ¿correcto? Sin embargo, al reportar los resultados se choca con la sorpresa de que las unidades son erróneas, sabiendo que el responsable es una bacteria, dé usted cuál es el valor correcto. Cierra la puerta así. Dé usted cuál es el valor correcto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fórmulas de conversión. ¿Entiendes? Tienes que saber conversión. ¿Cuánto vale un nanómetro en micras? ¿Cuánto es el valor? Y esa es tu regla de 3 sigma. Ahora, por ahí te puedo colocar algo de álgebra, de repente le va a dar alguna exponencia, ¿no? Como tú has llevado tu matemática, sabes tu matemática. Tú has llevado tu álgebra, sabes algo de tu álgebra. Puede ser que se me ocurra, ¿no? Entonces, pero de que debes saber regla de 3 simple, debes saber tu regla de 3 simple. Si no, como el enfermero va a saber hacer dosificaciones. Para hacer dosificaciones hay fórmulas, ¿o no? ¿No? Entonces, ya te voy avisando con tiempo. Es importante que sepas eso. Porque más o menos así como te he dicho, así puede ser que yo elabore una pregunta, ¿no? ¿Correcto? Entonces te puedo colocar así y tú tienes que darme, según las unidades, tú me dirás, ¿no? Diga usted, ¿quién es el responsable? Te puedo decir, ¿no? Si es un nanómetro, es un virus. Si es micrómetro, es una bacteria. Bien. Y es más, ahí te puedo colocar algunas otras indicaciones, ¿no? También se dio como referencia, se hizo un examen con un microscopio electrónico y se encontró que la pared celular tenía las siguientes características, por ejemplo, ¿no? Tiene poca cantidad de peptidoglicano, no tiene ácidos glucóicos. Diga usted cuál es su reacción tintorial. ¿Ok? ¿Y hemos visto eso o no? Correcto. Entonces, todo lo que yo vengo hablando, yo voy armando el contexto de la pregunta. Porque entiendo que tú ya estás captando lo que te he dicho. Si yo te digo que es una pared delgada, que tiene poco peptidoglicano, ¿qué tipo de reacción tintorial es? Gran negativo, ¿cierto? ¿No? Y es más, ahí te puedo ir agregando, ¿no? Te puedo ir agregando en el caso, ¿no? Este gran negativo de lo que usted ha definido, diga usted ejemplos de gran negativos. ¿Qué ejemplos de gran negativos tenemos? Si yo te pongo la palabra ejemplo, se entiende que es más de uno, ¿no? Porque es plural. ¿Cuánto me puedes escribir? 2. Con 2 es suficiente. Si me pones 1, tiene poca nota. Si yo te pongo ejemplo, ¿cuánto te estoy pidiendo? 1. Si yo te digo ejemplos, es más de 1. Se entiende que van a ser 2. ¿Cierto? Mínimo. Ejemplos de gran negativos. A ver, yo he mencionado en aula, en laboratorio. Escherichia coli, perfecto. 1. ¿Qué más? También hemos mencionado en exposición. El Campylobacter. Campylobacter. Vibrio cholerae. ¿Cierto? Salmonella typhi. ¿Gran positivos? Ahí sí te agarré. Staphylococcus aureus. Streptococcus pyogenes. ¿Cierto o no? Streptococcus mutans. Entonces yo te puedo armar así una pregunta. Porque hemos visto ya en exposición que han hablado de bacterias. ¿Entiendes? Entonces hay que estar, por eso yo te he dicho siempre, escucha lo que yo hablo.
Escucha, nota todo lo que yo te digo, por más que tú lo veas irrelevante. Bien, mejor pecar de confiado antes que no hacer lo que yo te digo. ¿Ya? Entonces, mira, a ver, utilizamos el microscopio óptico, que es el que ustedes van a utilizar, que conocen, y el microscopio electrónico. El microscopio óptico utiliza fuente de luz. ¿Cuál es la longitud de onda de una luz? Bioquímica. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz visible? Porque el microscopio utiliza ondas de luz. ¿Cuál es la longitud de onda? 400 a 700 nanómetros. Esa es la longitud de onda nada más, ¿no? Entonces podemos ver, mira, ver formas como células vegetales, células animales, bacterias y virus. Una levadura, ¿dónde lo ubicarías? ¿Aló? Una levadura, ¿dónde lo ubicarías? Como por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, Candida albicans, ¿no? Por ejemplo, Fusarium, les he enviado yo para que ustedes puedan reconocer, ¿no? Así cositas que yo por ahí veo y les envío, les comparto. No, el Fusarium tiene forma de media luna con unos tabiques, ¿cierto o no? La levadura tiene forma ovoide con unas hifas que se llaman pseudohifas, ¿cierto? ¿No? ¿Dónde estarían esas formas acá? ¿Dónde estarían? ¿En qué unidades? Micrómetros. ¿Alguien? ¿Qué dice? Claro, pero Micrómetros. no olvides que la bacteria es más pequeña que la levadura. La bacteria no es nanómetro, la bacteria es micrómetro. La levadura no es nanómetro, la levadura es micrómetro. Pero la levadura es más grandecito que la bacteria. Y el virus es más pequeño que los dos anteriores que te mencionaba. ¿Ok? Entonces no olvidar eso, porque también podemos preguntar. Yo por algo les comparto algunas formas microscópicas para que ustedes vayan socializando. Mientras están en aula están mirando, pues, ¿no? Dejan un rato de mirar TikTok y están mirando lo que comparto, ¿no? Muy bien, dice, surge como ciencia tras el descubrimiento y el perfeccionamiento del microscopio. Definitivamente, antes del microscopio, todo era incierto. No se sabía o no se podía decir que habían formas de vida, ¿no? Cuando se construye un microscopio artesanal, fue por ejemplo Leeuwenhoek, quien entre comillas le llamó a aquellas formas que se movían como aminápodos, ¿no? Unas formas microscópicas. Cuando él analizó varias muestras, ¡pum!, encontró. Desde él hasta antes, por ejemplo, Galileo Galilei también fue otro que hizo aportes, ¿no? Hasta los avances más recientes, como por ejemplo el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Alexander Fleming dejó unas siembras de Streptococcus en su laboratorio, se fue de paseo, ¿no? Se fue de viaje, cuando regresó encontró sus placas de cultivo con hongos, se hongueó la placa, ¿no? Y se dio cuenta que esa placa hongueada había matado a la bacteria, una placa de Streptococcus. Entonces él decide analizarlo, lo evalúa y descubre que el hongo podía matar a ese tipo de bacterias. Es así como nace la era de los antibióticos. ¿Entiendes? Antes de, había otro tipo de medicación, por ejemplo el Salvarsan, que es un derivado del arsénico, que se utilizaba bastante, ¿no? Por ejemplo, para tratar la sífilis. Tú sabes que la sífilis es una bacteria, ¿no? El Treponema pallidum, causante de esta enfermedad. Entonces, el Salvarsan ya no se utiliza ahorita para la sífilis. Ahora hay otro tipo de medicación, ¿no? Una de ellas es la doxiciclina, lo que se utiliza bastante para medicar, en este caso, pacientes con sífilis, ¿no? No podemos utilizar también las penicilinas, sobre todo las procaínicas antiduelen, ¿no? ¿Ya? Mira, entonces, con el descubrimiento del microscopio inicia la era, ¿no? El desarrollo de la ciencia, porque se descubren cosas que el ojo humano no ve, ¿entiendes? El ojo humano no percibe, ¿ya? Entonces aparece el descubrimiento de formas microscópicas, ¿no? Que son los responsables de las múltiples patologías que podemos encontrar, ¿no? Entonces,
el microscopio óptico y luego aparece el microscopio electrónico. Hay varios tipos de microscopios, ¿eh? Hay microscopios también de fases, ¿no? Son otros tipos de microscopios para otros fines. El microscopio electrónico permite ver muestras muertas, porque la longitud de onda que se utiliza acá ya no es visible, sino es rayos X. Acá se utiliza. Aquí hay una técnica que podemos utilizar que se llama la difracción de rayos X. Es como una cámara fotográfica en blanco y negro. Aparece la foto, pero en blanco y negro, igualito, es algo parecido en el microscopio. Pero la muestra es una muestra muerta. Podemos ver virus, podemos ver algunos órganos, por ejemplo, algunas organelas, como lisosomas, mitocondrias, vacuolas, podemos apreciar. Pero acá en el microscopio óptico, las muestras son frescas. ¿Entienden? Para poder apreciar, las muestras tienen que ser frescas. Si nosotros le damos algún tratamiento, alguna aplicación de algún colorante, lo sometemos al calor y ya eso es otro tipo ya. Eso es un preparado que nosotros hacemos. Pero si queremos observar una muestra en fresco, basta que yo coloque una gota de muestra y le coloque el cubre objeto, puedo ver las bacterias. ¿Entiendes? Ahora, si yo quiero diferenciar si son gram positivas o gram negativas, ya le tengo que hacer una tinción ya. Si yo quisiera ver movilidad de la bacteria, tendría que hacerle la prueba, la técnica de la gota pendiente, que me va a permitir a mí poder apreciar si la bacteria es móvil o es inmóvil. Si yo quisiera ver que, por ejemplo, la bacteria es catalasa positiva o catalasa negativa, tengo que hacer utilizar el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Si produce burbujas, catalasa positiva. Esas pruebas bioquímicas ayudan a identificar a la bacteria. Pero hay pruebas que son típicas, características de los microorganismos. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, cuando tú lo sometes ya al plasma, lo coagula. Solamente esta bacteria, el Staphylococcus, tiene esa peculiaridad de coagular al plasma. Cuando el plasma se coagula, es porque hay Staphylococcus aureus. Entonces es coagulasa positivo. Otra bacteria no tiene esa característica. Si yo utilizo, por ejemplo, agar sangre, esta bacteria es la única que tiene la capacidad de hemolizar la sangre. Es por eso que son alfa hemolíticos, beta hemolíticos o gamma hemolíticos. Pero el Staphylococcus es beta hemolítico, característica primordial. Entonces, ¿qué quiero llegar ahí? No, que los avances no solamente se han dado con el microscopio, han aparecido medios de cultivos, han aparecido en el campo de la microbiología muchos avances que han permitido que nosotros podamos no implementarlo, podamos servirnos de estas armas para poder diagnosticar quién es el responsable. ¿Ya? ¿Entendió hasta acá? Muy bien, sigamos. Mira, ¿cuál es el objeto? Bueno, tenemos dos tipos de objetos, ¿no? Un objeto material y un objeto formal. El objeto material nos dice que estudia los microorganismos pequeños, donde se emplea el microscopio. Pregunto yo, ¿el virus está ahí? ¿Ah? El virus es un mundo aparte. No se cataloga como microorganismo. No tiene vida. Recuerda que para que sea microorganismo tiene que tener vida propia. No vaya a ser que te agarren el examen, ¿eh? En tus 5 minutos, 5 segundos te agarro. ¿Ya? Una vez a los médicos, pedían que les hiciera un examen, por favor, para colocar verdadero o falso, ¿no? Que se me apiadara, dice mi corazoncito. Bueno, ya, pero les dije así, marque verdadero si es falso y marque falso si es correcto, ¿no? Ustedes pregunten a los chicos que enseñan, ¿no? Pues mis alumnitos de medicina se rayaron, su cabeza ya, su cerebro ya reventaba ya mis alumnos. Entonces yo hice una pregunta así, hice así, ¿no? A los chicos primero se emocionaron, el biólogo nos ha regalado 5 preguntas, ya tengo 5 puntos. Verdadero, todo era verdadero, total, poniendo verdadero, era falso, ¿no? Pues no se daban cuenta, nadie se daba cuenta del truquito, ¿no?
ya para acabar ya el examen, uno de ellos se da cuenta, ¿no? Uno de ellos se percata. ¿Bien? Entonces, de todo el aula, pues, aprobaron más de la mitad jaló, pues, ¿no? Los mejorcitos jalaron y los más vagos desaprobaron por champeros, se champearon, donde era ellos pusieron, ay, no falta, ya, ¿entiendes? Al champús, pues, ¿entiendes? Pero desaprobaron. Moraleja, siempre tienes que leer lo que yo te escribo. Repito, escúchame bien, ¿eh? Cuando yo planteo algo, muchas veces en la pregunta está la respuesta, sino que lo que tienes que aprender es analizar. Cuando tú lees una pregunta matemática, siempre hay una coma, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que ahí hay una operación que hay que hacer. Cuando yo te escribo un caso, siempre va a haber una coma, siempre va a haber una I. Es una pausa para que tú entiendas o analices qué te quiero decir a mí, qué te quiero dar a entender. ¿Entiendes? Esa es la capacidad que tienes que soltar, aprender. Yo sé que les va a costar. Algunos van a tener una habilidad más rápida que otros. Lo van a poder al toque hacer. Y hay otros que les va a costar. Pero en el proceso se aprende. Sí o sí te tienes que acoplar. ¿Ya? Entonces, el virus no es un microorganismo. El virus, para que pase a tener vida propia, se tiene que adueñar de una célula. Tiene que tomar el control de esta célula. Y la única forma de controlar esta célula es, una vez que ingrese a la vía, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a moverse, se va a tener que adherir a través de unas adhesinas, luego va a tener que hacer penetración, tiene que penetrar, luego de penetrar tiene que hacer replicación, y después de hacer replicación, se libera, hace lisis, ¿cierto? O de repente no hace lisis y vive con la bacteria, vive con la célula. ¿Por qué? Porque ve que el entorno no le es propicio, lo sigue manteniendo la célula ahí. ¿Entiendes? Ahí entonces ustedes habrán visto en su biología, hablan del ciclo lítico y el ciclo lisogénico, ¿cierto? ¿No? Entonces, el virus, para que sea forma viviente, tiene que vivir de alguien. ¿Entiendes? Cuando muere el cuerpo, el virus no muere. El virus entra en una etapa de latencia. Ya no está el cuerpo, pero el virus sigue ahí. ¿Entiendes? Porque aquí, por ejemplo, hay virus. En este ambiente hay virus. Pero no, normal, no nos pasa nada, porque el sistema inmunológico está fuerte, está bien preparado. Pero si tú estás, supongamos, débil, no comes, tienes 10 bebés, ¿entiendes? No duermes, o sea, tu cuerpo, ¿qué le ocurre? Se debilita. Y es una ventana para que entren los microorganismos. Entonces, es el estudio de microorganismos pequeños, entonces se emplea el uso del microscopio. ¿Puede estudiar los virus? Claro, pero acá ya tengo que precisar. Cuando yo hablo del microscopio, te he dicho bien claro, ¿no? El microscopio óptico, ¿qué estudia? Formas vivas, ¿cierto? Formas vivientes. Bacterias, célula animal, célula vegetal, hongos, parásitos, protozoarios, todo eso te puede estudiar. Pero para que tenga un objeto material el virus, tendríamos que utilizar el microscopio. ¿Qué microscopio? Electrónico. ¿Entiendes? Porque las muestras son tratadas con sales de plata y de oro, se cubren para poder observarlas, ¿no? Mira, está delimitado el tamaño. En el caso de virus, viroides y priones, hasta organismos más como bacterias, protozoos, algas y hongos. ¿Puede estudiar a los virus? Claro, pero tenemos que precisar qué tipo de microscopio vamos a emplear. Obviamente las unidades van a variar, ¿no? Porque en unas son micras y en otras son nanómetros, ¿ya? Entonces el objeto material no deslinda los virus, pero precisa que tú tengas que discernir qué microscopio vas a emplear. Pero el microscopio que nos han mostrado allá, que tiene cámara incorporada, ¿podría ver virus? No.
porque sigue siendo un microscopio óptico, sigue siendo un microscopio compuesto. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene una cámara dentro nomás. El microscopio electrónico es prácticamente un poco más de la mitad de este espacio, es grande. ¿Entiendes? ¿Ah? Es grande. No es como el compuesto que tenemos. ¿Entendido? Mírame, cuando hablamos de un objeto formal, estudia el microorganismo a través de sus características estructurales. Quiere decir que yo voy a utilizar, ¿qué cosa? Tinciones, ¿no? Tinciones. Puedo utilizar la tinción de nigrosina, puedo utilizar la tinción de endosporas, puedo utilizar la tinción de gránulos metacromáticos, puedo utilizar, por ejemplo, la tinción de Gram, ¿no? Hay varias tinciones. Puedo utilizar la tinción de Ciel-Nielsen, ¿no? Para ver TBC, lo que es Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, es una técnica especial. A esta técnica le conocen como la técnica de los 3 humos. ¿Entiendes? Así le llaman, ¿no? Una muestra de esputo de un paciente tuberculoso, correcto, se le hace esta técnica. Una técnica de nigrosina es con tinta china para poder observar. Me imagino que en biología deben haber hecho eso, ¿no? Con nigrosina, tinta china. Una tinción con endosporas es para ver la espora, ¿no? Que en este caso es para algunas bacterias en particular. Por ejemplo, Clostridium. ¿Qué Clostridium ya hemos visto en laboratorio, ¿no? Les he mencionado. Tetani, Perfringe, Botulinum, ¿cierto? Clostridium tetani, tétano. Clostridium perfringe, gangrena gaseosa. Clostridium botulinum, botulismo, enfermedad del botulismo, ¿no? Gránulos metacromáticos puede ser para ver, por ejemplo, en algunos lactobacilos, podría ser. Y tinción Gram para diferenciar bacterias Gram positivas de Gram negativas, ¿no? Cuando yo hago estas tinciones, sobre todo la de acá, por ejemplo, a mí me va a permitir poder saber, vamos a suponer que en una muestra encuentre Gram positivas y Gram negativas. Entonces, yo, como profesional, ¿qué tengo que hacer? Encuentro de los dos. Tengo que darle un medicamento que tenga amplio espectro, que pueda agarrar tanto Gram positivas como Gram negativas. Hay antibióticos que solamente son para Gram positivas, hay antibióticos que son para Gram negativas y hay antibióticos que son de amplio espectro, ¿no? Los medicamentos que se utilizan, hay medicamentos, por ejemplo, de primera línea, hay medicamentos de segunda línea, hay medicamentos hospitalarios que son de tercera línea, ¿no? ¿Me entiendes? Como por ejemplo los carbapenémicos, como el meropenem, el imipenem, que utilizan en los hospitales, ¿no? Unos medicamentos de primera línea, amoxicilina, acitromicina, claritromicina, que puedes manejar, pero medicamentos hospitalarios ya son de tercera línea para arriba, ¿ya? Entonces, mira, ve, podemos utilizar características para poder observar a través de tinciones fisiológicas para ver si es que hacen o no fermentación. Entonces hoy utilizamos, por ejemplo, medios en tubos de ensayo, por ejemplo, para ver prueba de TCI, para ver fermentación de carbohidratos, prueba de LIA para ver desaminación o descarboxilación, ¿no? Tú debes haber visto de repente cuando te dicen, por ejemplo, yo tengo una proteína, la proteína es una cadena carbonada, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué tiene en su composición? Tiene grupo carboxilo y tiene grupo amino, ¿cierto o no? Entonces, si yo hablo de descarboxilación, ¿qué está perdiendo? ¿Qué está perdiendo? Cadenas carbonadas, ¿cierto? ¿En forma de qué? En forma de CO2. Entonces, si yo empiezo con una proteína, por ejemplo, que tiene 20 carbonos, y va perdiendo, entonces se van formando compuestos o subproductos. Entre ellos, por ejemplo, se puede formar cadaverina, se puede formar putrescina, ¿no? Se puede formar triptamina, ¿no? Correcto, porque hay una descarboxilación. Hay un responsable, un microorganismo que está provocando eso. Puede haber una desaminación, claro, porque se empieza a perder el grupo amino. ¿Cómo se llama eso? Desaminación, ¿no? Entonces, hay microorganismos que hacen descarboxilación y hay microorganismos que hacen desaminación. ¿Entienden? ¿Con qué prueba vemos? Con la prueba de LIA, ¿no? También podemos utilizar la prueba de citrato, también podemos utilizar la prueba de urea, ¿no? También podemos utilizar.
Estas pruebas, ¿qué hacen? Nos permiten que podamos identificar. ¿Por qué? Porque imagínate, yo tengo una placa con un medio SS, coloco una muestra de heces y siembro, y me aparecen colonias con un punto negrito, ¿no? Yo estoy suponiendo, una de las características de esta bacteria es que en el centro produce un punto negro. Ese punto negro es H2S, hidrógeno sulfurado, o ácido sulfídrico, ¿no? En este caso, esto es propio, por ejemplo, de salmonela. ¿Entiendes? Estamos suponiendo ya que es salmonela, porque tiene esa característica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Su prueba de TCI. En su prueba de TCI, cuando yo hago con pico inclinado en punta y luego hago la siembra, ¿qué debo de ver? Si hay producción de gas. Tiene que haber gas. Tiene que haber producción de H2S. Puede ser una cruz o puede ser varias cruces. ¿Qué significa? Que todo el tubo puede estar negro. Estas características en estas muestras, en estos medios para pruebas bioquímicas, me permite a mí confirmar el microorganismo que estoy aislando. ¿Entiendes? Y de esa manera, cuando yo doy un informe, el médico sabe con certeza que el microorganismo es esto y sabe qué va a medicar. ¿Entiendes? ¿Ya? No solamente por placas, tienes que correr estas pruebas obligadas. ¿No? Puedes correr otras pruebas como por ejemplo catalasa, no puedes correr otras pruebas como la oxilasa, puedes correr otras pruebas como por ejemplo motilidad, ¿no? Todas estas pruebas van a llegar a un punto que vas a empezar a eliminar microorganismos porque van a empezar a salirte los resultados y te centras en un solo tipo de microorganismo. Pero con estas pruebas, con la placa no es suficiente. Te da la inclinación de qué puede ser, pero para confirmar se necesitan todas estas pruebas. Por eso te dice aquí, mira, ve, pruebas estructurales, pruebas fisiológicas, pruebas bioquímicas, pruebas genéticas, y ya tenemos que utilizar una técnica que se llama PCR, ¿no? Aquí ya utilizamos la prueba de reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Al microorganismo que tenemos, que tiene su ADN, le tenemos que aislar su ADN, ¿no? A través de una técnica que se llama la ultracentrifugación, que son velocidades mayores a 20.000 revoluciones por minuto. Una vez que tenemos el ADN, le damos un tratamiento para poder aislarlo. Este ADN que está purificado recién pasa a un secuenciador. Este secuenciador lo que va a permitir es hacer, ¿qué cosa? La lectura de todo este ADN. ¿Para qué? Para yo poder identificar qué microorganismo es. Esto ya es mucho más preciso. Es genético ya. Estás hablando de su identificación a nivel de ADN. Aquí es a nivel de laboratorio por medio de pruebas bioquímicas. Aquí es a nivel molecular, a nivel genético. ¿Sí me entienden? Acá es una prueba. Aquí ya no hay, el error es mínimo ya. Más del 99% de certeza que el microorganismo que tú has encontrado es el correcto, ¿no? En agronomía, nosotros con los agrónomos trabajamos en algunos proyectos, ¿no? Está el laboratorio de biología molecular donde se hacen estudios, ¿no? Ahorita estamos nosotros, quien habla con otros agrónomos, en un proyecto de cooperación entre Brasil y la Universidad de Maringas con la Universidad San Martín, ¿no? Trabajando con una plaga para un cultivo estamos trabajando, ¿no? Ya están en fase final ahorita. De ahí se saca el artículo y se publica. ¿Bien? Entonces, son pruebas. No hay, este secuenciador no tenemos. Hasta acá llega la universidad. De aquí para acá se manda. No tenemos este equipo, cuesta muchísimo. ¿No? ¿Entiendes? Cuando se tiene el microorganismo y se tiene todo su ADN, se compara con otras muestras de ADN. Si la muestra de ADN no calza con ninguno, entonces la muestra que tú tienes para este microorganismo es inédita. No hay en el mundo este microorganismo. El primero que lo ha descubierto es tú.
Entonces tú apareces como descubridor a nivel mundial de esa especie. ¿Bien? Así es la investigación. ¿Ya? Entonces, mira, a ver, podemos observar, ¿ya? Y también tenemos la taxonomía, ¿no? Entonces, siempre algo que les digo, ¿no? Cuando hablamos de la taxonomía, siempre hay que tener en cuenta qué cosas las categorías taxonómicas, ¿no? Repicofages, acuérdate. Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. ¿No? No vaya a ser que se me ocurra en el examen, ¿no? ¿Cuál es el sufijo para la familia según esta especie? ¿No? ¿O qué sufijo utiliza la familia? ¿No? Bien. Puede ser ACEAE, hay en otra categoría, ALES. ¿Ustedes mismos han colocado categorías taxonómicas o no? Sí. Entonces, es el que te presente también. ¿Ya? ¿Cómo se escribe el género y la especie? Ya te he dicho, la primera letra en mayúscula. El resto, ¿qué cosa? Es en minúscula. Y luego se subraya. Si es en computadora, negrita ahí, cursiva. ¿Entendido? Muy bien. En algunos libros vas a encontrar que tiene el nombre del autor y el año en que fue descubierto por ese autor. Hay otro donde dice, ponen el nombre del autor citado por tal persona, que esa persona utilizó la información del autor que lo descubrió. ¿Bien? Muy bien. Sigamos. Mira, ve, en la rama de la microbiología tenemos pues que se relaciona con todas, ¿no? La microbiología está en todo, ¿no? En estos tiempos, las carreras, ahorita pues todo apunta a la tecnología, ¿cierto? Todo es tecnología. Ahorita está de moda, por ejemplo, la biotecnología. Bien, estoy ahorita conversando con unos alumnos que enseño fuera, porque vamos a hacer un proyectito sobre biotecnología. Queremos, por ejemplo, trabajar con microorganismos aislados a partir de los desechos orgánicos para poder emplearlos en tratar, por ejemplo, aguas residuales. De tal manera que esas aguas residuales las podamos utilizar no para el consumo, pero sí para el uso doméstico. ¿Entiendes? Pero para eso hay algunas pruebas que hay que hacer. Pruebas que la universidad no hace. Tenemos que ver dónde se hace. ¿Entiendes? Entonces, y luego de eso, aplicarlo, trabajarlo en campo, en laboratorio. Laboratorio y campo, vamos, porque tenemos que hacer un biodigestor y hacer el proceso de descomposición. Y de ahí sacar el microorganismo, aislarlo, y luego de aislarlo, traer muestras contaminadas de aguas residuales y probar concentración. Y encontrar el secreto de cuál es el microorganismo que degrada esa materia orgánica, porque las aguas contaminadas tienen alta cantidad de materia orgánica. ¿Qué microorganismos se comen esa materia orgánica? Probar. Esa es la investigación. Eso estamos en ese plan ahorita. Entonces, mira bien, la microbiología general es la base. ¿Por qué? Porque la microbiología general, con la ayuda del microscopio, nos ayuda a descubrir toda forma de vida, desde bacterias, hongos, parásitos, protozoarios, ¿cierto? ¿Qué más? Esporas, toda forma de vida que podamos encontrar. Cuando hablamos de la microbiología industrial, ¿qué nos ayuda? A elaborar, a partir de los microorganismos, poder elaborar productos en beneficio de nosotros. Con la industria, ¿qué hemos elaborado? Antibióticos. Uno de los antibióticos que se utiliza bastante es la streptomicina, por ejemplo. La streptomicina se aisló a partir de una bacteria llamada Streptomyces gris. Streptomyces gris, por ejemplo, ¿no? Un antibiótico muy utilizado también. ¿De dónde sacó? De una muestra de suelo. ¿Entiendes? Pues te digo, los descubrimientos a veces son casuales. Son casuales.
O sea, uno está ahí, pero a veces de manera accidental ocurre algo, nace un descubrimiento. A veces uno va por lo que supuestamente hay una línea que tú debes seguir, pero a veces los descubrimientos no respetan eso y a veces de forma accidental, en el proceso que tú vas, aparece el descubrimiento. Más que han sido varios descubrimientos. Pues estoy explicando, por ejemplo, de Alexander Fleming, ¿no? Que descubre la penicilina, pero no porque ¿sabes que yo voy a descubrir así la penicilina? No, fue accidental. ¿No? Como te decía, él dejó unos cultivos de estreptococcus y se mandó a mudar. Cuando regresó de sus vacaciones, encontró todas sus placas hongueadas y las bacterias destruidas. Eso le llamó la atención. Hizo los análisis, todo empezó, y se da cuenta que ese hongo mataba a esas bacterias. Por eso que así aparece la penicilina. ¿Entiendes? Que ahorita, mira, quizás que han pasado ¿cuántos años? Seguimos usando la penicilina, ¿no? Seguimos usando la penicilina, por ejemplo, para la gonorrea, la penicilina es muy buena. Una sola dosis 1, ¿no? En el campo médico, ¿qué podemos decir? No hay ni qué hablar, ¿no? Los antibióticos, ¿no? Los antibióticos están de moda. Sin embargo, como te decía en clase una vez, creo que ha sido en seminario, te decía, cuando el paciente está por el tercer, cuarto día, se siente bien. Ya estoy bien, ya no toso, ya se va y empieza a chupar. Al día siguiente, tirado en la cama y con una tos de los 1000 demonios. ¿Ya? Quiere volver a tomar, ya no encuentra mejoría. ¿Entiendes? Entonces, al no encontrar mejoría, opta por otro antibiótico. Tú siempre tienes que tener en cuenta que el antibiótico, cuando tú tomas, no solamente apunta al microbio, tiene un abanico amplio. Quiere decir que destruye las células que te hacen daño, pero también destruye las células que son buenas para ti. Arrasa con todo lo que encuentra. Es por eso que inmunológicamente te decaes, te deprimes un poco. ¿Entiendes? Hay antibióticos que son lesivos tanto que a algunas personas les choca y les da diarrea, les afecta. ¿Entiendes? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de dosificar. Porque si yo dosifico mal, en vez de que le ayude al paciente, lo perjudico. ¿Ya? Entonces, en el campo médico, la microbiología, ¿cómo ha avanzado? Fácil. Una de las herramientas que utiliza la microbiología es el antibiograma, por ejemplo. ¿No? El antibiograma. El antibiograma es de cajón, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos hacer cultivos también, ¿no? Si es la orina, un orocultivo. Si son las heces, un coprocultivo. Si es la sangre, un hemocultivo. ¿Ya? Entonces, hay varios tipos de cultivos que puedo hacer. ¿Ya? Si es orina, sangre o heces, sangre. El antibiograma, ¿qué me permite a mí? Enfrentar a varios antibióticos para ver cuál es la susceptibilidad del microorganismo frente a qué antibiótico. Y yo puedo tomar la decisión. El antibiograma no dura más. 24 horas ya tienes un antibiograma. ¿Entiendes? Tú le dices, ¿sabes qué? Ahorita te vas a hacer un antibiograma, vas al laboratorio y que te haga esto. Vas al laboratorio y preguntas, ¿sabes qué? Me han pedido un antibiograma. ¿Qué tienes? Estoy con la tos. Ya. Toma el frasco, bota. No quiero saliva, quiero esputo. Entonces se le explica que tiene que sacar el esputo de acá. Lo sacas, ¿cuánto? 24 horas. Al día siguiente, como hoy día a esta hora, vienes para entregar tu resultado. Se prepara el medio de cultivo, se coloca, se espera unos 5 o 10 minutos, se hace la siembra, se colocan los discos de sensibilidad, se incuba y al día siguiente vienes para hacer lectura. Si hay crecimiento de halo, mira, ve, haces esto, siembras, ¿te acuerdan que les explicaba? Sí. Y colocas los discos, ¿no? Incubas, 37 grados, 24 horas y haces lectura al día siguiente. Si yo encuentro un disco donde está así, ve, todo totalmente cubierto, en otro encuentro así y en el otro encuentro así, ¿cuál sería el antibiótico de elección? ¿El 1, el 2 o el 3? El 1. ¿Ah? El 1. ¿El de acá? No. El 1. ¿Por qué? ¿Qué me indica este vacío?
Es un halo. Significa que el antibiótico sobre el microorganismo lo ha matado. Ha tenido un efecto bactericida. Este es mi antibiótico de ley. Entonces yo ya no estoy jugando. Oye, ¿sabes qué? Tómate esto a ver si te hace bien. Tómate esto si te hace bien. No. O sea, yo no estoy jugando al azar ya con el paciente. ¿Entiendes? Yo ya le estoy dando un antibiótico que sé que le va a hacer bien. ¿Me entendido? Si yo veo así, no le puedo administrar. Es intermedio. El paciente no va a mejorar. Si yo lo hago así, resiste. No le puedo dar. ¿Entiendes? Entonces, esto es la base. Cuando los pacientes hacen resistencia, es mejor hacer eso para poder descartar y no estar dando al azar, ¿no?, el antibiótico. En la sistemática podemos encontrar que las bacterias pues son ubicuas, están en todo lugar, en el agua, en el aire, en el suelo. Si tú coges acá tus manos, acá habrá bacterias o no. Claro. El jabón, cuando te lo aplicas, ¿qué será? ¿Bacteriostático o bactericida? ¿Ah? Bactericida, pero... ¿O bacteriostático? ¿Sabes lo que es bactericida? Mata la bacteria, ¿cierto? Mata la bacteria. Y bacteriostático inhibe el crecimiento de la bacteria. Es como si decir, lo detiene, lo frena, pero una vez que se vaya el efecto de esa sustancia que está frenando, otra vuelta vuelve a multiplicarse. Entonces, cuando utilizo el jabón, ¿estoy eliminando microorganismos? Claro que estoy eliminando. Pero por más que elimines, siempre te va a quedar por ahí un hito. Lo que hace es disminuir la población microbiana, el riesgo de infección es menor, pero con el transcurrir de las horas, como tú estás cogiendo, agarrando, le besas a tu enamorada, le metes la mano por acá, entonces su cuerpo de ella también tiene germen, joder, otra vuelta te vuelves a llenar. ¿Me entiendes? Entonces, los microorganismos son amplios. Hay un montón de microorganismos benéficos, simbiontes o saprófitos, viven con nosotros, y también patógenos, ¿no? Eso hace que su sistemática o clasificación sea muy diversa, muy amplia, ¿no? De tal manera que en algunas taxonomías se clasifican como molicutes, tenericutes, mendocicutes, ¿no?, gracilicutes, ¿no? Se clasifican los microorganismos. Es otra forma de clasificar según su sistemática, ¿no? Correcto. Molicutes, tenericutes, mendocicutes, gracilicutes. ¿Y la riqueza? ¿Ah? La riqueza. Claro, la riqueza es un tipo de microorganismo, ya a diferencia de otros, que son pleomórficos. ¿Qué significa la palabra pleomórfico? ¿Quién define a un microorganismo? ¿La pared celular o no? La pared celular lo define que sea bacilo, que sea un coco, ¿no? Pero cuando hablo de pleomorfismo, son aquellos microorganismos que no tienen una forma definida. No tienen una forma definida. Pueden ser un momento bacilos, pueden ser otro momento cocos. Son pleomórficas. ¿Por qué? Porque su pared celular les permite eso. Y son pocas las bacterias como la que dice tu compañero que tienen esa capacidad. Son poquísimas. ¿Ya? En los alimentos, ¿vamos a encontrar microorganismos? Claro, ¿no? Por ejemplo, cuando te pidan para ver hongos en frutas, por ejemplo, te voy a pedir esos hongos, esas frutas que están ahí días, semanas, meses, honguear, vas a traer. Luego te voy a pedir, por ejemplo, que busques pacientitos con ciertas características. Por ejemplo, en sus codos, en sus pies, en su talón, van a estar cuarteados. Ese es pie de atleta.
¿Cómo le vas a sacar? Pones tu mascarilla, guantes y le vas a raspar con un bisturí. Vas a poner tu plaquita y lo vas a traer. Ese es pie de atleta. ¿Cómo se llama? El trichopitón. Mentagropite se llama, el famoso pie de atleta. ¿Ya? Entonces, pero también en algunos alimentos los hongos también son beneficiosos, ¿no? Hay hongos macroscópicos que se pueden comer, ¿no? El Agaricus bisporus, por ejemplo. El Agaricus capesis, el famoso champiñón, lo comes a cada rato. Hongos comestibles, ¿no? También hay hongos que son peligrosos, claro. La cándida, ¿cierto? No está en los alimentos. No está en los alimentos la cándida, ¿no? Pero también produce daño, ¿no? ¿Por qué? Porque produce la llamada candidiasis, ¿cierto? Vas a encontrar en las personas en su boca placas blancas, pegadas. Eso produce una patología, el famoso mugre. El mugre. Mugre no, mugre, M-U-G-U-E-T, mugre, en las placas blancas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente estás con la bebé y le has hecho sexo oral, ¡bum! Y se te ha pegado, pues, ¿no? Imagínate que has estado con ese descenso blanco lechoso, ¿no? Y tú le has querido hacer la jugada del pollo que le dicen, o del pavo, ¡bum! Le has hecho, ¡trac! Te has tragado. Y todo eso va por acá. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, así como eso, también hay bacterias, hay microorganismos que son beneficiosos. La Saccharomyces cerevisiae en la cerveza, ¿no? ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el Acetobacter aceti en el vinagre. ¿Entiendes? En el vinagre. Muy bien. Mira, a ver, en el campo de la veterinaria también juega un papel importante, ¿no? Hay, por ejemplo, así como tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en la piel nosotros tenemos bacterias, viven en simbiosis con nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿quién vive acá? ¿Qué cosa? El Staphylococcus epidermidis, vive acá con nosotros, en nuestra piel. Está en simbiosis, pero cuando te haces un corte, ese microorganismo aprovecha, se mete. Cuando tú no le das la atención, ¿qué le ocurre? ¿Se inflama o no? Se inflama, se llena de pus, ¿cierto? Cuando tú ves una herida con pus verde, ese es pseudomonas, porque el color verde de este microorganismo lo genera esta bacteria. Es debido a un pigmento que produce esta bacteria que se llama la pioverdina. ¿Entiendes? La pioverdina. Entonces te produce una pus verde. Esa pus verde, entonces tú dices, espera un ratito. Le pinchas, un hisopo lo sacas, lo pones en un tubito con solución salina y otro haces tu extensión y te lo traes. O sea, tienes que cargar también con tu tubo de ensayo, tienes que llevar tu hisopo y tu lámina, porque en el camino puedes encontrarte así pacientes, ¿entiendes? No creas que todo te va a llegar a ti a la mano. Bien, entonces, pero un ratito, tu bisturí sacas, mi machete llevo, a mí lo que sea, pero lo desinfectas. ¿Entiendes? ¿Ya? Muy bien. Digamos, mírame, en la historia podemos observar a varios, ¿no? Por ejemplo, Lucrecio fue uno de los primeros que hablaba de que había entes responsables. Se utilizaba un término en aquella época que eran microorganismos, supuestamente entre comillas, ¿no? No había más información, sospechar nomás. Surgen las enfermedades que eran causadas supuestamente por criaturas vivas invisibles. A eso le llamaban microorganismos, ¿no? Supuestamente entre comillas. Galileo hizo las primeras observaciones microscópicas, pero no sabía qué nombre darle. No veía cosas que se movían, pero no sabía qué ponerle nombre. Entonces aparece, mira, ve, Leeuwenhoek,
donde lo que observaba Galileo y lo que decían anteriormente microorganismos, él ya los llama aminámidos. ¿Qué evaluó? Agua de lluvia, agua de mar, agua de río, ¿no? Materia fecal. Él ya les llama aminámidos. Antes de él eran unas criaturas invisibles, microorganismos entre comillas, pero ¿qué nombre dar? No sabían qué nombre dar. Por eso es que le pusieron, él le pone aminámidos. ¿Ya? Él le coloca aminámidos. Después de él aparecen otros. Mira, ve. Después de él aparecen otros, ¿no? Aparecen, por ejemplo, otros donde empiezan a incorporarse algunas escuelas, ¿no? Una escuela que era la escuela abiogénesis y otra escuela que era la escuela de la biogénesis. La biogénesis, donde involucra a aquellos que defendían la corriente dada por Aristóteles, ¿no? Nisman, von Helmont, que decían que la vida se originaba de materia orgánica en descomposición. Decían, ¿sabes qué? Se originaba la vida. Sin embargo, cuando aparece la otra corriente, ¿no? Con Francisco Redi, Lázaro Spallanzani, que sacaba, ¿te acuerdas? ¿No? Los famosos matraces que calentaba, luego le colocó un tampón y ya no aparecía. Entonces la pregunta era, ¿por qué acá se podría? ¿Cierto? Si supuestamente lo hervía y estaba estéril, ¿por qué en cuestión de horas, días, empezaba a emanar un olor fétido? Es porque tenía contacto directo con el aire, ¿cierto o no? Un ratito. Hello. ¿Cómo estás, ingeniera? Aquí extrañando la ingeniera. Ah, definitivamente. ¿Qué ha pasado, ingeniera? Cuéntame. ¿Ah? Date pausa. Date pausa. Ya. Vamos a salir.